decía entonces que este desacuerdo, desencuentro, se da entre, por eso hablamos de interferencia intersubjetiva, se da entre sujetos, entre dos o más sujetos. A ver, la pregunta dice Micaela, si este tema es el que en el libro está con el objeto del proceso. Sí, sí, todo está integrado. Sí, sí, sí. Aunque esta parte yo la explico de una forma un poco, sigo Alvarado Belloso, pero bueno, no importa. Pero en Palacio está todo, no hay problema. Bueno, les decía entonces que este desencuentro se da entre sujetos, que tienen que ser por lo menos mínimamente dos o más, porque el conflicto del sujeto consigo mismo no es ámbito de nuestra ciencia, sino de la psicología y no del derecho. De intereses, tanto patrimoniales como extrapatrimoniales, pero con relevancia jurídica. Esto quiere decir que va a ser resuelto el conflicto por un tribunal de derecho, que tiene que poder, digamos, debe tener una solución jurídica el conflicto. Bueno, entonces teníamos el derecho de acción que tenemos todos para ocurrir ante la jurisdicción, que es un poder-deber, para poder resolver los conflictos. ¿Y dónde va a resolver la jurisdicción el conflicto? En el proceso. El proceso que va a estar, es el que vamos a ver nosotros, el que tenemos hoy, que va a estar dado por un conjunto de actos procesales, que va a culminar con la sentencia, la sentencia definitiva, que va a dirimir definitivamente el conflicto. Aclarando siempre que si bien nosotros en nuestro curso vamos a ver el proceso judicial, no es el único modo de resolver los conflictos. Nosotros vamos a ver tangencialmente, no en una profundidad extrema, digamos, que hay otros modos de resolver los conflictos. Por ejemplo, a través de la mediación, a través del arbitraje o a través, etcétera. Pero nosotros nos vamos a circunscribir en este curso fundamentalmente a través de resolver el conflicto a través del proceso judicial. Es decir, vamos a hablar del proceso judicial. Este tema me lleva a señalarles que ustedes, yo no sé si ya han adquirido o han conseguido el Código Procesal, que es el libro de cabecera y que, como siempre yo digo, tiene que estar, como lo decía un profesor cuando yo cursaba, ¿no? Que lo que quería ver el Código Penal todo roto, ojeado, quiere decir que lo habíamos tocado bastante. Es el libro de cabecera que tenemos que tener siempre, el Código Procesal. Les decía que es importante que ustedes vean qué contiene el Código Procesal. Y para eso nada más ni nada menos que mejor que consultar el índice. Como bien nos enseñaba Falcón, cuando compramos un libro lo primero que tenemos que ver, si no podemos leerlo todo, es conocer el índice. Porque el índice nos va a dar la oportunidad que el día de mañana que tengamos que encontrar un tema, saber dónde ir a buscar. Ah, yo lo había visto en tal libro esto. Por eso, el código también, hay que ver el índice. Yo recuerdo que Falcón nos hacía, estoy hablando ya, no solamente en las clases de grado, sino en las clases de posgrado, ya como
como integrantes de su cátedra, nos hacía hacer el índice del código. Había que escribirlo a mano, que era un buen ejercicio, por cierto, para saber dónde estaba cada uno de los institutos. Y si ustedes se fijan, el código tiene una parte general y también otra parte a partir del artículo 319 y siguientes del código aparecen los distintos procesos que ustedes ya habrán escuchado el audio. Por supuesto que el código no tiene regulado los procesos colectivos. Los procesos colectivos es una deuda que tiene el legislador. Se había regulado en el Código Civil y Comercial, pero luego, cuando fue, por lo menos la comisión redactora lo había hecho, pero luego en el Congreso los procesos colectivos se dejaron de lado. O sea que se está esperando, es una deuda que tiene el legislador para con la sociedad, de legislar sobre los procesos colectivos. De todos modos, sabemos que hay toda una jurisprudencia y toda una interpretación pretoriana acerca de los procesos colectivos. Pero ¿qué procesos trata el Código Procesal? Más allá de la clasificación que les hizo el doctor Seltzer en el audio, nosotros vamos a ver dos grandes tipos de procesos en este curso, que son los llamados procesos de conocimiento y los procesos de ejecución. Yo les aseguro que después hay otros procesos especiales que siguen las líneas del proceso de conocimiento. El que conoce la estructura de un proceso de conocimiento va a poder después familiarizarse con los procesos especiales, porque siguen más o menos con algunos aditamentos los mismos principios o las mismas reglas que el proceso de conocimiento. En los procesos de conocimiento, valga la redundancia, el conocimiento que toma el juez del asunto, del caso, es amplio. Hay una amplitud de debate, es decir, se pueden ofrecer todas las pruebas que sean menester para probar los hechos. Hay una amplitud recursiva, es decir, de plantear recursos, una amplitud defensiva, y son los que dirimen definitivamente el conflicto. En cambio, los procesos de ejecución son mucho más acotadas, las vías recursivas son más limitadas, las defensas también son más limitadas. Los procesos de conocimiento, que es el que nosotros vamos a ver en esta primera parte, ya digamos, no solamente en el primer parcial, sino más allá del primer parcial, para finalizar con los procesos de ejecución en las últimas clases, los procesos de conocimiento que trata el Código Procesal son el proceso ordinario y el sumarísimo. Antes había tres procesos, inclusive el Código por un error, digamos, no error, sino una mala técnica legislativa, ustedes van a ver que nombra el sumario, porque el legislador se olvidó cuando hace la reforma en el 2002 de la ley 25.488, se olvidó de sacar algunos artículos donde habla de la palabra sumario. Y dice, cuando el código se refiere a sumario o cualquier ley se refiere a sumario, se está entendiendo de que se está refiriendo al ordinario, que es el proceso básico, el proceso base, digamos. Antes el código legislaba el sumario. El sumario
está, sin embargo, en la provincia de Buenos Aires. Pero acá nosotros tenemos el ordinario y el sumarísimo. El sumarísimo, vamos a empezar por este último, está solamente, se lo utiliza para cuando el monto implicado es 5.000 pesos, esa suma está totalmente desactualizada, o el sumarísimo también se lo puede utilizar en los procesos de amparo contra actos de particulares, o también en algunos casos especiales en que las leyes remitan a un proceso abreviado y hablen del sumarísimo. Si no, todo va a ser reglado, todo va a ser, el proceso base, digamos, es el proceso ordinario, que tiene distintas etapas, una etapa de introductoria, una etapa probatoria y una etapa conclusional. Eventualmente va a tener una etapa impugnativa y de ejecución. Esto es por ahora lo que tenemos que saber, que los procesos ordinarios tienen una etapa introductoria, una etapa probatoria, una etapa conclusional, eventualmente una etapa impugnatoria y una etapa ejecutoria. Después, en cada una de estas etapas, vamos a ir colocando los distintos actos procesales, ya en las próximas clases. Después tenemos en los procesos de conocimiento, el debate es amplio, la prueba, la oportunidad de presentar prueba es también amplia, no de presentar, sino el ofrecimiento de la prueba es amplio, podemos valernos de todas las pruebas, las defensas también son amplias, la vía recursiva también, y después tenemos los procesos de ejecución. En los procesos de ejecución nosotros nos vamos a ceñir en los procesos de ejecución de sentencia y el juicio ejecutivo. Profe, disculpe, Sí. en los procesos de conocimiento, en el sumarísimo y el ordinario también todo es amplio, o el sumarísimo no hay debate, o las pruebas tampoco son. Sí. El sumarísimo, a diferencia del ordinario, en ambos son amplios los conocimientos, pero el sumarísimo tiene plazos más acotados, los recursos son más limitados, comparándolo con el ordinario. ¿Se entiende? ¿Sería más parecido al de ejecución, el sumarísimo? No, no. Son más acotados que que el ordinario en cuanto a plazos, a vías recursivas, pero el conocimiento también es amplio. Ah, listo. Gracias. Bueno, los procesos de ejecución, les decía, vamos a ver el juicio de ejecución de sentencia, el juicio ejecutivo y las ejecuciones especiales, la hipotecaria, la fiscal, la prendaria, la cambiaria. ¿Y en qué se fundamentan los procesos de ejecución? En la existencia de un título que trae aparejada ejecución, ya sea porque hay un título que documenta una obligación de dar una suma en dinero, por ejemplo, un pagaré, entonces vamos a hablar del juicio ejecutivo o de un título ejecutivo, o cuando se trate de cumplir una sentencia que el deudor o el condenado no cumple voluntariamente. Ahí hablamos de título ejecutorio. Eso lo vamos a ver ya en la promediando el final del curso. En los procesos de ejecución, las pruebas son mucho más limitadas, las defensas son más limitadas. ¿Por qué? Porque en los juicios ejecutivos, por ejemplo, no se puede discutir la causa, simplemente la obligación surge del título, y todo lo que no está en el título no corresponde discutirlo en un juicio ejecutivo.
Entonces, como ustedes comprenderán, las pruebas son más limitadas. A lo sumo, uno podrá discutir la firma de ese título y presentará pericial caligráfica. La prueba generalmente en un juicio ejecutivo es documental. En la ejecución de sentencia también, ¿qué estamos discutiendo? Que el deudor no ha cumplido con la sentencia, hay que ejecutarla. Y tenemos el título, en este caso la sentencia, que es un título ejecutorio, que llamamos título ejecutorio. Entonces las defensas son mucho más limitadas, las pruebas son mucho más limitadas, no hay mucho para discutir, por eso decimos que no hay digamos, un conocimiento amplio como en los procesos de conocimiento, porque se limitan solamente al título. Estas son las grandes clasificaciones que nosotros vamos a ver y que vamos a estudiar durante este curso. Después existen otros procesos especiales que siguen en líneas generales al proceso de conocimiento. Tenemos el juicio de desalojo, el juicio de alimentos con sus particularidades, tenemos los interdictos de recobrar, los interdictos posesorios, que son ya procesos que siguen las reglas de los procesos sumarísimos. Después tenemos los llamados procesos voluntarios, en donde no hay conflicto. Por ejemplo, la tutela, la curatela, autorizaciones para contraer matrimonio, etcétera, que regula el Código Procesal. Recuerden que en los procesos voluntarios no hay partes, sino pretendientes o peticionantes, y hay petición y no una pretensión como hay en el resto de los procesos. Tenemos los procesos universales, el único proceso universal que está regulado en el Código es el juicio sucesorio. El otro proceso universal es el de los concursos y las quiebras, que está regulado por la ley 19.550 y sus modificatorios, por fuera del Código Procesal. Después tenemos los llamados procesos cautelares. Eso lo vamos a ver también detenidamente cuando veamos las medidas cautelares, las distintas medidas cautelares, que son accesorias siempre a un proceso principal. Hasta acá más o menos está entendido. Yo les quería dar un poco, en líneas generales, cuáles eran los distintos tipos de procesos. ¿Tienen alguna duda antes de pasar a los principios procesales? Profe, los de ejecución los de cobro de expensas sería procesos de ejecución, por ejemplo, lo de las expensas. Cobro de expensas es por un juicio ejecutivo. Ajá. Tanto el juicio ejecutivo como la ejecución de sentencia nosotros lo vamos a ver ya promediando el final del curso. Ahora nos vamos a ceñir en los procesos de conocimiento, tomando como base el proceso ordinario. Sí, no, eso iba a decir justamente, que a lo largo de todo el curso vamos a ir trabajando con un proceso de conocimiento ordinario, sin perjuicio que, como decía el doctor Falduti, después veremos otros tipos de procesos, pero el proceso modelo con el que vamos a trabajar y para que tengan esta estructura en la cabeza es el proceso de conocimiento ordinario. Que tiene estas etapas que ya les dije, ¿no? Que vamos a ir integrando en cada una de las etapas los distintos actos procesales que corresponden a determinada etapa. Profesor, yo quería saber si podía repetir lo del proceso universal porque no lo llegué a escuchar bien. ¿Qué pasa con el proceso universal? Los procesos universales son aquellos en los cuales está en discusión, digamos,
el reparto o distribución de un patrimonio de la persona. Tenemos el único que está regulado en el Código Procesal y que tiene muchas normas procesales también en el Código Civil y Comercial, es el proceso sucesorio. Después, por fuera del Código Procesal, ustedes tienen otra materia, no lo vamos a ver acá, está el juicio o el concurso de acreedores y la quiebra, ¿no? El proceso concursal. Ese es el otro proceso también universal. ¿Alguna otra Perfecto, pregunta? gracias. Bueno. Entonces ustedes han visto, la idea es cómo se fueron integrando estos conceptos que vimos la clase pasada, de acción, jurisdicción y proceso. Y cómo yo fui intercalando ya algunos conceptos, como que la acción se ejerce a través del el derecho de acción se ejerce a través de la demanda, que es un acto de inicio del proceso, que contiene la pretensión, es decir, la demanda contiene lo querido por la parte. Los sujetos del conflicto, y acá agrego otra definición técnica que después lo vamos a ir ampliando, los sujetos del conflicto en un proceso se llaman partes. Vamos a tener una parte actora, que es el que reclama, el que peticiona ante el órgano jurisdiccional, y aquel que se defiende, el accionado, que es el demandado. Estos son los sujetos del conflicto, al cual vamos a denominar con el nombre técnico de partes. En los llamados procesos voluntarios no hay partes, hay peticionantes, no hay conflicto y no hay pretensión, hay simplemente una petición en lugar de una pretensión. Y no son partes, sino que son peticionantes. Bueno, vamos a pasar ahora a ver el tema de los principios procesales, que muy bien la doctora McKinnon les advirtió la importancia que tienen, porque si ustedes hoy estos principios procesales los ven como algo abstracto, van a ver, y a través de un ejercicio práctico lo van a ir empezando a ver hoy, cómo estos principios procesales los vamos a ver reflejados durante todo el proceso. Eisner decía que el juez, las partes, los intervinientes en un proceso, los aplicaban inconscientemente, porque se aplican constantemente. Algunos van a estar regulados por el Código Procesal, otros van a estar en la Constitución, otros van a ser recreados a través de la doctrina. ¿Para qué van a servir estos principios procesales? Son pautas, son directivas, son orientaciones que tiene un ordenamiento jurídico procesal. ¿Los principios procesales son absolutos? No, son relativos. Esto quiere decir que siempre vamos a encontrar excepciones, pero que lo vamos a ir viendo reflejados en cada uno de los institutos del derecho procesal. Yo diría que podríamos empezar con el ejercicio y a medida que vayamos viendo el ejercicio vamos a ir repasando lo que la doctora ya les grabó en el audio de los principios procesales. Me parece que esa sería una técnica bastante interesante, poder verlos
en concreto. Y la doctora va a presentar el ejercicio. Muy bien, ahí comparto pantalla. A ver si ahí deberían empezar a verlo en unos segundos. Sí, ahí aparece. ¿Lo están viendo? Sí, ¿Se ve ahí sí. bien o lo grande? Se ve, se ve bien. Perfecto, gracias. ¿Vos lo ves, Antonio? No, no salió todavía. Ahí está, ahí está. Amplíale un poquitito, hacerle un zoom. Ahí lo hago un poco más grande. Bueno, en este ejercicio vamos a ver, en este ejercicio práctico con la ayuda de ustedes, vamos a ir viendo a través de distintos planteos procesales, cuáles son los principios procesales que se aplican. Como ya les dije, los principios procesales son relativos, sirven como pautas o directivas orientadoras, tanto para el legislador, tanto para el juez, para los distintos intervinientes procesales en el proceso. Bueno, el primero de ellos dice: las partes exclusivamente son quienes determinan las cuestiones sobre las que va a decidir el juez, debiendo el juez, por lo tanto, expedirse acerca de lo pedido por las partes. Esta conducta, este planteo, ¿con qué principio procesal lo podemos vincular? Con el dispositivo. Por el dispositivo. Dispositivo, exacto. Es decir, en el proceso civil, a diferencia del proceso penal, que es más inquisitivo, en donde el juez actúa de oficio, el proceso civil, la disponibilidad del proceso está en las partes. Tanto eso lo podemos ver en que, bien les decía la doctora en el audio, porque el juez presencie, un juez civil presencie un accidente de tránsito, no va a iniciar de oficio una demanda. Se requiere que sean las partes, es decir, los sujetos del conflicto, los que inicien, los que tengan la llave para iniciar el proceso a través de la demanda. Son otra manifestación del principio dispositivo, es que son las partes las que van a fijar el tema decidendum, es decir, sobre qué quieren que el juez decida. Y el juez se va a tener que expedir sobre lo que las partes le han planteado. Es decir, el juez va a estar encorsetado, va a estar sujeto a los hechos que las partes, los sujetos en conflicto, le han narrado. No va a poder ir a buscar los hechos fuera del expediente. El juez civil no es, a pesar de que, como decimos, los principios son relativos, nosotros vamos a ver que como regla el juez civil no es un juez investigador, sino que el juez civil se va a ceñir a lo narrado por las partes, a los hechos que las partes le han traído al proceso y a las pruebas ofrecidas por las partes.
no va a poder el juez ofrecer prueba por las partes. Va a tratar de averiguar digamos, la verdad, entre comillas, de esos hechos afirmados por las partes a través de las pruebas producidas y ofrecidas por las partes. Esto se diferencia del proceso penal. Así actúa un juez civil. Entonces, en nuestra materia, en el proceso civil, rige el principio dispositivo. Es decir, las partes son las que tienen el estímulo de impulsar el proceso. ¿Y sobre qué va a decidir el juez? Va a decidir de acuerdo a lo pedido por las partes, porque acá también está en juego el principio de congruencia, que es una derivación, si se quiere, del principio dispositivo. Esto lo vamos a ver, el principio de congruencia regulado en el artículo 34, inciso 4, y el artículo 163, inciso 6. Es decir, el juez va a decidir conforme a lo solicitado por las partes. Tiene que haber una relación directa e inmediata entre lo solicitado por las partes y lo resuelto por el juez. El juez no va a decidir algo que las partes no le han solicitado. Si uno en una demanda de daños y perjuicios no pide intereses, el juez no va a otorgar los intereses. Tampoco... Profesor, ¿puede repetir los números de los artículos? Sí, y los vamos a leer. Tienen el código ahí, el artículo 34, inciso 4, y 163, inciso 6. ¿Leo el 34? Sí, el inciso 4. Sí. Dice, fundar toda sentencia definitiva o interlocutoria bajo pena de nulidad, respetando la jerarquía de las normas vigentes y el principio de congruencia. Y el principio de congruencia, el artículo 163, inciso 6. La decisión expresa, positiva y precisa, de conformidad con las pretensiones deducidas en el juicio, calificada según correspondiera por ley, Ahí aparece el principio de congruencia. El juez tiene que decidir de conformidad con las pretensiones deducidas en el juicio. Es decir, el juez no va a poder resolver algo que las partes no le han solicitado, más allá de lo que las partes le han solicitado. El juez está limitado por este principio de congruencia. Como ustedes ven en este planteo que se les hace en el trabajo, están viendo el principio dispositivo que lo vamos a ver durante todo el proceso. Las partes son las que tienen, vuelvo a repetir, el estímulo, es decir, el juez civil no empieza de oficio un proceso. Son las partes las que tienen el actor, en este caso el derecho de acción, para poder reclamar ante la jurisdicción. Y va a estar limitado el juez a los hechos que las partes le han narrado, no pueden ir a buscar los hechos fuera del expediente, digamos así. Sí puede aplicar otro derecho distinto, otra norma distinta a la invocada como fundamento de la pretensión por las partes, pero con respecto a los hechos, con el tema a decidir, va a estar sujeto a lo que las partes le solicitan y sujeto también a los hechos que las partes le han narrado. Lo mismo que las pruebas. Si las partes no han ofrecido la prueba,
y el juez no encuentra la solución del caso, porque a lo mejor a una de las partes olvidó ofrecer la prueba pericial, bueno, rechazará o hará lugar a la demanda según sea el caso. Es decir, el juez va a estar, no es como el juez penal que está investigando, hágase una pericia, hágase tal otra. No, el juez va a estar limitado a las pruebas que ofreció la parte. Si la parte omitió una prueba, bueno, sufrirá una consecuencia. No haber probado los hechos que fundamentan su pretensión, se rechazará la demanda, o no prueba su defensa, se hará lugar a la demanda. ¿Se entiende cómo juega el principio dispositivo en nuestro proceso civil? Más allá de... Sí, ahora termino esta idea. Más allá de esto, como decimos que los principios son relativos y no absolutos, esto se ve un poco atenuado, digamos así, en los deberes que tiene el juez, por ejemplo, dictar medidas para mejor proveer, pero siempre sin alterar el derecho de defensa de las partes, porque las partes en un proceso están en una situación de igualdad, es decir, el juez trata de esclarecer los hechos, pero no puede ofrecer la prueba, digamos así, que han omitido las partes. Sí, ¿qué me iban a preguntar? Yo tenía una consulta Sí. con respecto a que había leído que en cierta clase de relaciones jurídicas donde existe un interés social comprometido, como que prevalecía en este caso el poder del juez sobre estas facultades dispositivas, y no entendía bien a qué se refería. Por ejemplo, no, claro, todo tiene que ver con que los principios, como decíamos, son relativos. El principio de disposición gira en torno a todo el proceso, pero hay ciertas, por ejemplo, los procesos de familia, al juez se le da un mayor poder, es más inquisitivo, el juez tiene ciertos deberes y está regulado fundamentalmente en el Código Civil y Comercial, que contiene muchas normas procesales. En ese caso, por ejemplo, a lo que vos te referís es a eso. Por ejemplo, en los procesos de familia el juez tiene, digamos, es mayormente inquisitivo. El principio dispositivo ahí se diluye un poco. Pero en los procesos esencialmente patrimoniales, el principio dispositivo rige en plenitud, digamos. Perfecto, muchas gracias. Profe, yo tengo una duda respecto al punto 2, que está en pantalla cuando dice la producción de la prueba, que el adversario... El tema 2, la pregunta 2, el planteo 2. Bueno, lo Sí. vemos ahora y lo aclaramos. Ah, listo, sí, gracias. Bueno, el punto 2 dice, toda prueba debe ser fiscalizada por el adversario para que tenga conocimiento antes de su producción. ¿Qué principio juega acá? El de Bilateralidad. 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 A ver, ¿quién me preguntaba? Camila, ¿puede ser antes? Linda, Ah, bueno, ¿cuál era la duda? respecto al adversario sería el demandado, ¿no? ¿Bien? Que el adversario debería fiscalizar la prueba del que demanda, ¿a eso se refiere? Ambas partes, porque el demandado también va a ofrecer las pruebas. ¿Qué quiere decir el principio de bilateralidad? ¿En dónde está consagrada la bilateralidad? Este principio también lo van a conocer como principio de contradicción, de bilateralidad. ¿Qué significa? ¿Dónde está consagrado el principio de bilateralidad? En ¿Dónde? En el artículo 18 de la Constitución. El artículo 18 de la Constitución, el sagrado derecho de defensa del juicio.
el juez, antes de dictar una resolución que traiga aparejada una consecuencia jurídica para las partes, debe oírlas. El derecho a ser oído que tienen las partes, de ser oídas. Si tanto sea el actor como el demandado ofrecen una prueba, el adversario puede ser el actor o el demandado, tiene que tener conocimiento de la prueba que ofreció la otra parte. ¿Para qué tiene que tener conocimiento? Porque a lo mejor puede estar en desacuerdo, puede impugnarla. El actor ofreció una pericia caligráfica o una pericia médica. El demandado puede estar en desacuerdo con ese ofrecimiento. Entonces el juez, antes de hacer lugar a ese ofrecimiento de prueba, debe oír a la otra parte, en este caso al demandado, que se opone a ese ofrecimiento. Las partes tienen que fiscalizar la producción de la prueba. Cuando se está produciendo la pericia, las partes pueden impugnar esa pericia. Pueden impugnar una prueba informativa, un informe, porque no está de acuerdo con los registros que tiene el informante, etcétera. Es decir, la bilateralidad supone eso, poder oír a las partes. El juez, antes de resolver, siempre va a oír a las partes. ¿Cómo se asegura la bilateralidad en el proceso? A través de los traslados, es decir, de poner en conocimiento de la otra parte de lo peticionado por una de ellas. El actor peticiona tal cosa, traslado a la otra parte, y después el juez resuelve. Con eso se asegura la bilateralidad. La bilateralidad es importantísimo. ¿Por qué? Porque si no se cumple con este principio de bilateralidad, puede traer trae aparejada la nulidad del acto procesal, porque se ha violentado el derecho de defensa. Profe, o sea, a mí me quedó una duda, profe, respecto a la producción de la prueba. O sea, que sería que una vez que se produce la prueba, significa que se aprueba en la demanda y ya no se puede impugnar, como dice usted. Eso es No, yo no dije eso. No, eso después, vos quizás estés confundido con el principio de adquisición de la prueba, que eso lo vamos a ver en uno de los temas de acá. Sí, esa palabra, producción. La fiscalización de la prueba significa que cuando se está produciendo la prueba, la otra parte puede fiscalizar, por ejemplo, cuando está declarando un testigo ofrecido por la parte demandada. El actor está presente y puede interrogar al testigo. Eso significa fiscalizar la prueba. Bien. Bueno, la pregunta 3 o el planteo 3. El juez debe centralizar en un mismo acto o audiencia todas las diligencias. ¿Qué principio está en juego ahí? El de concentración. Economía procesal. Dentro de economía procesal. Y su derivación, que es el principio de concentración. Artículo 34, inciso 5A. Generalmente van a encontrar todos los principios procesales, hay muchos más, pero van a encontrar en los artículos 34, 35, 36, 37, que son los deberes del juez. Ahí van a encontrar muchos principios procesales. El principio de concentración hace a la economía procesal que se traten de unificar todos los actos procesales que correspondan a una misma etapa. Por ejemplo, si se podría que declaren en la audiencia de hoy todos los testigos ofrecidos por las partes, para tratar de evitar la dispersión, que uno declare hoy, que mañana declaren otros dos, que dentro de una semana declaren los otros. Se trata de que se pueda hacer todo en un mismo acto. Eso significa el principio de concentración y hace la economía procesal.
porque evita la dispersión. El 4. El juez, antes de dar trámite a cualquier petición, debe señalar los defectos u omisiones que adolezca la misma y ordenar que se subsanen. Es El un de principio de saneamiento o expurgación. Saneamiento, muy bien. El de saneamiento, el juez tiene el deber de sanear, de purgar el proceso. ¿Para qué? Para evitar las nulidades, porque eso también atenta contra la economía del proceso. Una nulidad puede hacer retrotraer el proceso. Entonces, cuando el juez advierte algún vicio de algún acto procesal, puede, valga la redundancia, advertir, noticiar a las partes para que lo corrijan. Esto es sanear, purgar al proceso de vicios, principio de saneamiento. Un principio muy importante es el que vamos a ver ahora, que se aplica en nuestro proceso civil, en el punto 5. En el proceso ordinario, el demandado contestó la demanda y luego, vencido el plazo procesal, luego pretende, vencido el plazo procesal, oponer excepciones. Les aclaro una cosa para que se entienda, antes de que me digan qué principio está en juego. El demandado en un proceso ordinario tiene un plazo de 15 días para contestar la demanda. En ese plazo también, junto con la contestación de la demanda, tiene que oponer determinadas defensas que vamos a llamar excepciones. Por ejemplo, opone una excepción de falta de competencia o de incompetencia, en este caso, de falta de legitimación, de prescripción. Es decir, que junto con la contestación de la demanda debe oponer excepciones. El planteo que se hace acá es que lo tiene que poner conjuntamente, que el demandado contestó la demanda y luego, vencido el plazo, pretende oponer una excepción. Me olvidé de oponer una excepción, contesté demanda nada más y no opuse, por ejemplo, la excepción de prescripción. ¿Qué principio está en juego acá? ¿No sería el de preclusión? Preclusión. Acá vamos a ver, este es un principio fundamental en nuestro proceso civil. El proceso se va desarrollando por etapas. Los plazos son perentorios. Ustedes imaginen un camino en el cual van transitando por el proceso. A medida en que van pasando por las distintas etapas, las puertas se van cerrando. No se puede volver para atrás. Si un determinado acto procesal, como era, por ejemplo, oponer las excepciones, había que hacerlo al contestar la demanda y no se opuso, ya esa facultad se perdió. Ya no se puede volver a retrotraer el proceso para atrás. Ha precluido. Eso es la preclusión. Permite que el proceso avance para adelante y no volver hacia etapas anteriores. Esto es el principio de preclusión, porque los plazos en el proceso son perentorios, es decir, son fatales. Una vez cumplidos los plazos, o cumplido el término, para ser más exacto, se pasa, ya no se puede realizar el acto que había que realizar en ese momento, hasta ese momento. ¿Por qué? Porque precluye. Pasamos al 7, nos salteamos el 6 y después volvemos para engancharlo con la preclusión. El recurrente
opone ante el dictado de una resolución judicial el recurso de revocatoria y en subsidio el de apelación. Bueno, ustedes todavía, por supuesto, no conocen el recurso, pero yo les voy a hacer, se las voy a cambiar un poco las 7 y les voy a dar este ejemplo, que es igual el principio que se aplica. Supónganse que el demandado contesta demanda y considera que la acción está prescripta. Entonces agarra y opone la prescripción. Pero a su vez también contesta demanda. Y ustedes me dirán, pero si la acción está prescripta, ¿para qué va a contestar demanda? Bueno, yo les voy a explicar por qué. Porque puede ser que el demandado considere que la acción está prescripta, pero el juez no. Si el demandado solamente se limitara a oponer la prescripción porque él cree, está seguro de que la acción está prescripta, y el juez después desestima, no hace lugar a la prescripción, se va a ver privado por el principio de preclusión, se va a ver privado de contestar la demanda, porque el plazo para contestar la demanda, junto con la oposición de la excepción de prescripción, era de 15 días. Si él se confió solamente en oponer la prescripción y no contestó demanda, si se le rechazó no se hizo lugar a la excepción de prescripción, no va a poder contestar demanda después. Por eso este principio, ¿cuál es acá el que rige? El de eventualidad, viene a subsanar un poco la preclusión, es decir, señor juez, esta acción por la cual se me reclama está prescripta, por eso opongo la prescripción. Pero a todo evento, para el caso hipotético de que su señoría rechace la prescripción, vengo y contesto demanda. Es decir, todos los actos se hacen en simultáneo. No puede esperar que primero le rechacen la prescripción y después contestar demanda. ¿Se entiende? ¿Cómo fue? Perdón, y en el caso en que el juez acepte la prescripción, ¿cómo queda la parte de la contestación de la demanda? Ya está, se extingue el proceso porque no, si se hizo lugar a la prescripción, se rechaza la demanda. Pero nosotros, porque nos precluye y como teníamos que presentar todo en un mismo acto, en forma simultánea, tenemos que prever que a todo evento de que la prescripción sea rechazada, haya contestado demanda. Es decir, se hacen todos los actos en forma simultánea. No esperar primero que nos rechace la prescripción para después contestar la demanda. Ese es el principio de eventualidad. ¿Se dan cuenta cómo juega? Viene a corregir un poco o a sanear la preclusión. En la pregunta 7, en el tema del recurso, es que la revocatoria tiene un plazo de 3 días para interponerse y la apelación tiene 5 días. Se superponen los plazos. Si el juez nos rechaza la revocatoria, nosotros tendríamos que haber interpuesto en subsidio, si el juez rechaza la revocatoria, el de apelación. También acá juega el principio de eventualidad. Este recurso se llama revocatoria con apelación en subsidio. Pero como ustedes todavía no vimos esto, les di el caso de la prescripción porque me pareció más fácil para que ustedes lo vieran. ¿Entendió entonces cómo juega la preclusión y el principio de eventualidad? La preclusión nos dice que no podemos, el proceso avanza, no se puede retroceder hacia atrás. Entonces,
para evitar que nos precluya a todo evento, por el principio de eventualidad, nosotros oponemos todas las defensas que tenemos en un mismo acto, aunque sean contradictorias. Como en este caso, pensamos que está prescripta la acción, pero igual contestamos la demanda. Pero la oponemos la excepción a todo evento de que el juez rechace la prescripción. ¿Se entendió? Bueno, después, el 6, el juez recibe la audiencia preliminar. La audiencia preliminar es una etapa intermedia entre la etapa introductoria y la etapa probatoria. ¿Qué principio va a estar en juego acá en la audiencia preliminar? La inmediación. Es decir, ese contacto que el juez tiene con las partes y con todo el material fáctico del expediente. En la audiencia preliminar, el juez cuando la toma, van a estar presentes las partes deben concurrir. Y en ese momento es donde hay una mayor inmediación, donde el juez conoce a las partes, dialoga con las partes, se interioriza del conflicto, de las pruebas ofrecidas por las partes. La inmediación se da más en los procesos orales que en los procesos escritos, pero a eso tiende la inmediación, es decir, a ese contacto del que tiene el juez con las partes y con todo el material fáctico que integra el proceso. ¿Está entendido? Lo vamos a ver reflejado fundamentalmente en el artículo 360, que trata de la audiencia preliminar. Después, el punto 8 dice, el actor litigó sin razón valedera, obstruyendo el curso normal del proceso, demorando injustificadamente su trámite. ¿Qué principio ahí estaría jugando? ¿El de celeridad? Celeridad. Celeridad. Pero más que el de celeridad, dice, litigó sin razón valedera. ¿Saneamiento puede ser? Dispositivo, profe. No, pero más dispositivo no. Saneamiento. Tampoco. Ahí acá está el tema del principio, de lo que nosotros, o Palacio por ahí habla del principio de moralidad. Es decir, todos estos actos, acá hay una conducta temeraria y maliciosa. Uno tanto puede venir de parte del actor como de parte del demandado. ¿Qué dice el principio de moralidad? Se trata de que el proceso se lleve a cabo de buena fe, con probidad, con rectitud, con corrección, y no que haya conductas temerarias, por ejemplo, plantear una demanda temeraria donde uno ya sabe de la sinrazón del planteo que está haciendo, o una defensa maliciosa que tienda a demorar injustificadamente el proceso. Acá estaría en juego el principio de moralidad. El artículo 45 del Código Procesal nos habla de una multa que puede imponer el juez por las conductas temerarias o maliciosas de las partes. Y en el artículo 163, inciso quinto del Código Procesal, también el juez, cuando va a dictar sentencia, va a valorar las conductas temerarias, es decir, las conductas donde la parte sabe de su sinrazón y a pesar de eso hace planteos para demorar el proceso. Profe, ¿puede repetir el artículo? 163, inciso 8 y artículo 45. Acá está en juego el principio de moralidad del proceso, con sus derivaciones. Es decir, acá el código trata de
castigar, si se quiere, las conductas temerarias o maliciosas. El punto 9. Una de las partes produjo una prueba y luego desiste de ella por considerarla desfavorable a sus intereses. Acá estaba una pregunta que venía hace un rato, una compañera de ustedes me preguntaba. Es decir, una de las partes produjo una prueba, por ejemplo, ofreció una prueba testimonial, después el testigo declara, se produce la prueba y dice, no, lo que declaró el testigo no me conviene. Como yo lo ofrecí al testigo, lo desestimo, lo desisto, porque me es desfavorable a mis intereses. ¿Qué principio ahí estaría jugando? Puede hacer adquisición probatoria. Adquisición probatoria o adquisición procesal. Es decir, las pruebas una vez ofrecidas, una vez producidas, porque las pruebas se ofrecen y se producen, una vez producidas las pruebas se adquieren irremediablemente para el proceso, independientemente de quién la ofreció. Es decir, si una de las partes ofreció un testigo, el testigo fue y declaró, es decir, se produjo la prueba, primero la ofreció, después la produjo, y la declaración del testigo es en contra de los intereses. Este testigo que yo ofrecí me declaró todo en contra mío. Entonces, como yo lo ofrecí, lo desisto, lo saco. ¿Eso puede hacerse? No, porque ya forma parte de la prueba. Forma parte, ya está integrado al proceso. ¿Cuándo puedo desistirlo? Lo puedo desistir hasta el momento antes de la producción. Yo ofrecí un testigo, después digo, no, este me va a declarar, va a decir cualquier cosa, lo desisto. Mientras no haya declarado, mientras no se haya producido la prueba, puede desistirlo. Pero una vez que se produjo la prueba, la prueba se adquiere para el proceso. ¿Se entiende? Sí, profe, ahí está, no, me quedaba duda de eso, del ofrecimiento de la prueba y la producción de la prueba, son dos cosas diferentes. Claro, eso lo vamos a ver. Dos momentos de la prueba. Vamos a ver que hay 4 momentos. El primer momento es el ofrecimiento, con los escritos introductorios de demanda, contestación. Y después viene la etapa de proveimiento de la prueba y la etapa de ofrecimiento, tercer momento, y el cuarto de producción de la prueba, y el cuarto momento, la de la valoración de la prueba. Yo les digo, hoy no se asusten con todos estos conceptos que van a ir adquiriendo, pero ya los vamos a ir, como lo vamos a repetir hasta el cansancio, les va a quedar grabado. Esto es el ABC del proceso. Ofrecimiento, producción, son dos cosas distintas. Ofrecer, digo, ¿con qué pruebas quiero valerme? Quiero valerme de testigos, quiero valerme de una prueba informativa, de peritos. Y después otra etapa distinta es la producción, es cuando se materializa esa prueba que ustedes han ofrecido. Vayamos al punto 10. Contestada la demanda, el demandado pretende modificarla. ¿Qué principio ahí estaría en juego? ¿Puede hacer? Preclusión. ¿Preclusión? La preclusión, porque ya se ha consumado la facultad. Así el demandado conteste el día 10, en lugar del día 15. Ya tengo 5 días más todavía. Voy a ver si voy a agregar algunas cositas más a la contestación que me las olvidé. ¿Puede hacer eso el demandado? Porque él tenía 15 días para contestar, pero contestó el día 10. Pero después se da cuenta que hay algunas cositas que me olvidé de colocar. A ver, voy a agregar alguna cosita más. ¿Puede hacer eso? No. No puede. ¿Por qué? Porque estaría afectado la preclusión, porque acá la preclusión se concreta porque ya se ha consumado la facultad. Ya él ejerció la facultad de contestar la demanda. No puede venir otra vez a agregar más cosas a la demanda. Ya terminó.
ya precluyó la oportunidad. Así lo haya hecho el día 10, haya contestado la demanda. Acá juega la preclusión. ¿Se da cuenta cómo esto va adquiriendo en la práctica importancia, lo de los principios? Acá juega la preclusión. El 11. Al juez le está vedado la posibilidad de verificar la existencia de hechos no afirmados por ninguno de los litigantes y los afirmados por una de las partes y admitidos por la contraria. ¿Qué principio juega acá? Dispositivo. Claro, el juez no puede ir a verificar hechos que no han sido introducidos por las partes. Si las partes no hablaron de tal hecho, el juez no puede verificar ese hecho. Y si el demandado dice sí, es cierto, ¿el juez puede verificar si son ciertos o no los hechos? El juez civil, el demandado dice, el actor dice, se produjo el accidente de tránsito por la negligencia del demandado que conducía a 120 kilómetros por hora cuando tendría que haber ido a 60. Y el demandado contesta la demanda y dice, sí, yo iba a exceso de velocidad. ¿El juez puede ir a verificar eso? ¿El juez civil? No, porque no fue presentado en su momento por las partes. No, porque juega el principio dispositivo. Si el demandado afirma un hecho que sí sucedió como dice el actor, el juez no tiene nada que investigar. En cambio, si ustedes van a un juez penal y le dice, yo fui el que lo mató, el juez va a investigar, no se va a quedar, lo va a condenar solamente por lo que usted confesó. En cambio, el juez civil no. Si la otra parte está de acuerdo con lo que dijo el actor, el juez civil no va a investigar si es cierto o no es cierto. Admitió el hecho, punto, se terminó. ¿Se entiende cómo juega el proceso civil? Para que ustedes, porque esto también permite ir teniendo la estructura de cómo es el proceso civil. Por eso hacemos hincapié en los principios. Para que ustedes hagan un clic y cambien la mentalidad, si ya vieron penal, ver cómo es el proceso civil. El 12. El juez conoce de las pretensiones y peticiones de las partes solo a través de los escritos por ellos presentados. ¿Qué principio estaría jugando ahí? Principio de escritura. Bueno, pero no solamente el de escritura, conoce solamente... ¿O no? Yo puse dispositivo también, pero no sé. Conoce solamente porque el juez civil, ya les vuelvo a repetir, no investiga. El juez conoce a través de lo que las partes le han narrado, le han comentado en sus escritos introductorios. Los hechos que no están en los escritos introductorios de demanda y contestación no están en ningún otro lado. El juez se va a ceñir, por eso después cuando veamos la demanda vamos a ver la importancia que tiene la narración de los hechos. Juega el principio dispositivo. El juez resuelve en el juicio cuestiones no propuestas por el actor en su demanda. ¿Puede hacer eso el juez? No. No. ¿Qué se estaría violentando acá? El principio dispositivo. ¿Y qué más dentro del y principio? el de contradicción. No, el de contradicción es el de bilateralidad. El principio de congruencia. Es decir, el juez, si hay una cuestión que no le fue propuesta, no puede fallar sobre cuestiones que no han sido propuestas por las partes, porque eso estaría violentando la congruencia, es decir, él estaría decidiendo sobre algo que las partes no le plantearon. Señor juez, nosotros no le planteamos esto, ¿de qué me viene a hablar? ¿Se entiende? El principio de congruencia. Bueno, con esto se... Una pregunta. ¿Lo de congruencia es lo del decidendum que dice el libro, Palacio? ¿Se refiere a eso?
Claro. Ah, ¿Qué es en el principio que juega el principio dispositivo? ¿Qué significa que las partes fijan el tema decidente? Las partes son las que... deciden el tema para que el juez debata, decida. Claro, los hechos para que los hechos sobre los cuales se va a expedir el juez. Bien, pero entonces congruencia sería eso. Fijados definitivamente en la audiencia preliminar. Pero el juez son las partes las que le dicen acerca de qué cosas quiere que el juez falle. Claro, no, pero yo me refiero, si lo de congruencia se refiere a lo del tema decidiendo. El tema decidente, exactamente. Gracias, profe. Bueno, ¿alguna duda, alguna pregunta más o menos? No se asusten, esta es la segunda clase, pero claro, ya vieron que aceleré un poquito. Hay muchos temas, pero son pequeños conceptos que nosotros vamos a ir reiterando a lo largo de estas 5 clases y ya cuando veamos demanda van a estar completamente integrados. Tranquilos, vean el video, repasen todo lo que estuvimos viendo, amplíen en los libros, en el manual, lean el código. Esta es la forma, pero esto a ustedes les va a dar una estructura de cómo es el proceso civil. Por eso es muy importante el tema de los principios procesales. ¿Alguna otra duda, alguna otra pregunta? Bueno, vayan estudiando de a poquito vayan viendo, porque la primera parte es un poquito engorrosa, después ya vamos a empezar la semana que viene con competencia, y todo se va a ir complicando. Así que vayan asimilando estos conceptos. Quiero que diferencien bien a cómo juega y cómo se interrelaciona la acción, la jurisdicción, el proceso, cómo se ejerce la acción a través de la demanda, que la demanda contiene la pretensión, que los sujetos en conflicto en el proceso judicial se llaman partes, independientemente de que después vamos a ir desmenuzando más estos conceptos. Bueno, no sé, Candelaria, ¿algo más? ¿El lunes hay clases? No, eso iba a aclarar. Que en todo caso, revisen los temas porque nos vemos recién directamente el jueves que viene. Lunes no hay clases. Esa era la única aclaración. Bueno. Esta clase la tienen grabada ya, la subimos entre mañana pasado al canal de YouTube. Bueno, nos vemos entonces el jueves que viene. Buen fin de semana. Gracias. Muchas gracias. Buen fin de semana. Muchas gracias. Gracias. Buen fin de, profe. Adiós.